Bien, vamos a repasar entonces modelos cuadráticos. Recordemos una función exponencial f de x es igual a, tiene esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Es decir, mi variable y, recuerda que f de x es la variable y depende de x, pero x está al cuadrado. Este término cuadrático debe existir, es decir, esta a, este coeficiente a, tiene que existir. Y es muy importante porque si a es un número mayor que cero, pues me indica que la parábola se abre hacia arriba. Es una parábola que se abre hacia arriba. Pero si A es menor que cero, me indica que es una parábola que se abre hacia abajo. A igual a cero no puede ser, porque si A fuera cero, desaparece esto y ya no sería cuadrática, ¿no? Sería solo lineal. Bien, ahora, que la parábola se abra hacia arriba significa que el vértice de la parábola me va a representar el punto mínimo de la parábola. Hay un punto mínimo en esta parábola. Sí, en esta función hay un punto mínimo. La parábola decrece hasta alcanzar un mínimo valor y luego crece. Mientras que cuando la parábola se abre hacia abajo, el vértice de la parábola me representa un punto máximo. ¿Sí? Punto máximo. Y la mayoría de problemas se trata de eso, de encontrar el vértice de la parábola e interpretar el mínimo o el máximo, dependiendo del caso, ¿sí? Ahora, el vértice de la parábola en clase lo representábamos con h, k. Teníamos dos métodos para resolver, o completando cuadrado o utilizando fórmula, ¿no? Me parece que más les quedó la de la fórmula, ¿no? Donde el valor h, la abscisa h, se da reemplazando menos b entre 2a, ¿sí? Con esta formulita obtengo el valor h. Y el valor k se obtenía reemplazando en la función, yo evaluaba, en lugar de x, lo evaluaba con ese valor menos b sobre 2a que me había salido, ¿no? Con ese valor evaluaba la función y obtenía el valor k, ¿ya? Ahora, de estas componentes del vértice, recuerda que k sería el valor y, ¿no? La segunda componente siempre es y, y la primera componente h es el valor de x. Entonces, esta función tomará su valor mínimo o máximo aquí. Este es el valor mínimo o máximo de la función, la k. Y sucede cuando x vale este valor h. Creo que no sé, no me dejo entender bien ahí, pero creo que con un ejemplo lo podemos entender mejor. Mira, esta teoría, esta poca teoría me va a acompañar en los problemas. Primer problema. La altura h metros de una pelota t segundos después de ser golpeada verticalmente hacia arriba viene dado por, y mira ese modelo que me presentan, ¿ah? La altura depende del tiempo y es igual a, le voy a dar la forma de cuadrática, o sea, voy a poner primero el término cuadrático, porque acá está, ha comenzado con 40t y luego menos 5t cuadrado. Yo voy a escribir primero menos 5t cuadrado y luego el más 40t. ¿Sí? Hago eso para poder evaluar. Mira, el coeficiente cuadrático a es menos 5. Esto entonces ya me está indicando que es una parábola que se abre hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, el vértice es un punto máximo. Bien, ahora, mira, todavía no quiero responder las preguntas, pero sino que quiero analizar eh, el gráfico, ¿sí? A ver, un momentito. Quiero que imaginen aquí el eje Y vertical, el eje X horizontal, ¿sí? Mira, este eje X horizontal, el eje X, mira, en mi modelo, el eje X es justamente pues mi variable, el que está afectado del cuadrado. En mi problema, el que está afectado de un cuadrado es la letra t, que es el tiempo en segundos después de ser golpeado. O sea, este de aquí es mi variable independiente, t. Y f de x, que es la y, en mi problema es h, es la altura que alcanza la pelota, ¿no? Entonces yo estoy viendo que es una parábola, significa que lo lanzan, el tiempo pasa, ¿sí? Y la pelota sube, alcanza una altura máxima y luego va a caer, ¿sí? Eso está sucediendo. Bien, vamos a las preguntas. Primera pregunta,
¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? Ya, siempre que nos hablen de máximos, ya ahí está involucrado el, el vértice, ¿no? Entonces, el reto es encontrar este vértice, ¿sí? Bien, encontremos el vértice entonces. El vértice está en el punto H, K, ¿ya? Donde H es, dijimos, menos B entre 2A. Ya, aquí en el problema, ¿quién es B? Si A es menos 5, B es 40, ¿verdad? Entonces, menos B sería menos 40 entre 2 veces A. Pero A vale menos 5. Entonces, 2 por menos 5. Muy bien, arriba tengo menos 40 y abajo tengo 2 por menos 5, menos 10. Menos 40 entre menos 10 es 4 positivo. H me ha salido 4. Significa que alcanza su máximo valor cuando, perdón, aquí, más o menos aquí, en 4. Cuando T, la primera componente, el tiempo sea 4 segundos. Ahora, ¿cómo encuentro el valor K? El valor K lo voy a encontrar evaluando la función en este punto, justamente en 4. Ese punto 4 lo voy a reemplazar en la función. Entonces tendría menos 5 por 4 elevado al cuadrado más 40 veces 4. ¿Sí? A ver, 4 al cuadrado es 16. 16 por menos 5 sería menos 80. 4 por 40 es 160. Menos 80 más 160 saldría 80 positivo. O sea, mira, el vértice me ha salido, el valor H me ha salido 4 y el valor K me ha salido 80. Significa que este vértice está a la altura de 4 en el eje X, que es el tiempo acá, y a la altura de 80 en la altura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Que esta pelota alcanza su máximo valor en el tiempo 4 y ese máximo valor es 80. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? Respuesta, 4. La unidad de tiempo me lo dice en el enunciado, segundos. 4 segundos demora en alcanzar su altura máxima. ¿Sí? Ahora, la parte B. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? También me lo dice el vértice. La altura máxima que alcanza es 80 metros. ¿Sí? Esta función es máximo, el valor máximo es 80 y sucede cuando t vale 4. Y el siguiente punto es, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? Bueno, se supone que ha tomado 4 segundos en alcanzar su altura máxima. Por lo tanto, le va a tomar ese mismo tiempo tocar el suelo. Será entonces en 8 segundos. ¿Sí? 8 segundos le tomará entonces alcanzar su altura, perdón, volver a tocar el suelo, ¿no? Se supone también que salió de 0, ¿no? Del tiempo 0, en 4 segundos alcanza la altura máxima y luego cae. Muy bien. Bien, problema número 2. Un fabricante encuentra que las ganancias G por ensamblar X bicicletas por día está dada y me dan esa función, ¿sí? Vamos a escribir entonces esa función. La ganancia, dice, la ganancia está dada de acuerdo al número de bicicletas que ensamble, ¿sí? Dice que esto es igual a menos X elevado al cuadrado más 50 veces X menos 200. Esta es la expresión. Bien, primera pregunta. ¿Cuántas bicicletas debe ensamblar por día para maximizar la ganancia? Como les decía, siempre que nos hablen de maximizar o minimizar, ahí está involucrado el vértice, ¿sí? Vamos a encontrar entonces el vértice de esa parábola, pero antes de eso, ¿por qué no de repente un poco analizar esta gráfica? Mira, yo tengo aquí mi eje Y y mi eje X, ¿sí? Ya tenemos que tener claro que aquí nuestra variable independiente, en este caso el eje X, es el número de bicicletas que voy a ensamblar y el eje Y es la ganancia que voy a obtener por ensamblar X bicicletas.
¿sí? Observa que el coeficiente que acompaña al x cuadrado es negativo, es menos 1, es menos 1. Entonces eso me está indicando que es una parábola que se abre hacia abajo. Por lo tanto, al abrirse hacia abajo, hay un punto máximo. Hay un punto máximo que me va a decir cuántas bicicletas debo ensamblar para que esta ganancia que va subiendo, alcance su máximo valor, para que la ganancia sea máxima. Pero que si yo me paso de ese valor, mi ganancia va a comenzar a disminuir, ¿sí? Entonces, este vértice es el que queremos hallar. Vamos, entonces, yo sé que el vértice tiene coordenadas h en el eje X, k en el eje Y, ¿sí? Esa h lo calculo dividiendo menos b entre 2a. De una vez ya, menos b. Como b es 50, menos b sería menos 50 entre 2 veces a. Y como a es menos 1, 2 por menos 1. Esto me da menos 50 entre menos 2 igual a 25 positivo. ¿Sí? Ya encontré el valor h y para hallar el valor k tengo que evaluar en la función. En la función voy a evaluar el valor 25, pero mi función no se llama f, disculpa, mi función se llama g. En mi función g voy a evaluar en el punto 25. ¿Sí? Tendría entonces menos 25 elevado al cuadrado más 50 veces 25 menos 200. ¿Sí? Bueno, pueden usar calculadora ahí y encuentran el valor k. A ver, sería aquí. Vamos a usar calculadora. Voy a mostrar mi calculadora también. A ver, tengo menos 25. El cuadrado no está perdón. Modo 1, ya. Menos 25 elevado al cuadrado. Ay, 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 disculpen un momento otra vez. Voy a entrar un momento al setup. Carambas, un momento. Shift setup. Menú 1. Shift setup. Ay, ay, ay. Setup. Menú 1. Shift setup. Quiero en modo matemático. Ya, ahora sí. Entonces tendría menos 25 elevado al cuadrado más 50 por 25 menos 200. Y esto me da 425. 425. Sí, 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 está bien, 425. Sí, 425. Entonces tengo acá, perdón, acá tendría 425, lo que significa que el vértice está en el punto 25,425. Ya. Recuerda que la primera componente es X, es el número de bicicletas que debo fabricar. Y la segunda componente es la ganancia, o sea, la ganancia que se obtiene de fabricar 25 bicicletas. Entonces, si este fabricante fabrica 25 bicicletas, obtendrá una máxima ganancia de 425, dice dólares, ¿no? Dólares. Entonces, preguntan, ¿cuántas bicicletas se deben ensamblar por día? Respuesta, debe ensamblar 25. Debe ensamblar 25 bicicletas. Bicicletas. Bien. Punto B. ¿Cuál es la ganancia máxima? También me lo dio el vértice. La ganancia máxima es 425 dólares. ¿Cuál es la pérdida si no se ensamblan bicicletas?
Bien, en ese punto, si no se ensamblan bicicletas, significa que X sería igual a 0. Ninguna bicicleta ensamblada. Y si no ensamblo bicicletas, la ganancia será igual a menos 0 al cuadrado más 50 veces 0 menos 200. Entonces, como acá se anula, me queda una ganancia de menos 200. Ganancia negativa, lo que significa se pierde, por no ensamblar bicicletas, se pierde $200, ¿no? Significa entonces, mira que en mi gráfica esta función venía así. Y en el punto X0, cuando no fabrico bicicletas, acá hay un valor negativo, hay una pérdida de menos 200. ¿Sí? Algo así era la función. Muy bien. Bien, pasamos entonces al problema número 3. El conductor de un automóvil que circulaba cuesta abajo por una carretera aplicó los frenos. La velocidad S del automóvil t segundos después de aplicar los frenos está dada por, y ahí está la función. Voy a escribirla aquí abajo. La velocidad la están representando con la letra S y depende del tiempo. T segundos después de aplicar los frenos. Es igual a menos 6 veces el tiempo elevado al cuadrado más 12 veces el tiempo más 60. Y toda esta expresión está en kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿a qué velocidad iba el automóvil cuando el conductor aplicó los frenos? Bien, como en todos los problemas, cuando te dicen al inicio, se refiere al tiempo cero. ¿Sí? En este caso, yo voy a analizar mi función cuando t sea igual a 0. Es decir, no pasó ni un segundo cuando él aplica los frenos. Entonces, la velocidad del automóvil cuando el tiempo es 0, tendré que reemplazar donde vea t, reemplazo el 0. Sería menos 6 por 0 al cuadrado, más 12 por 0 y más 60. ¿Sí? Como ves, todo se anula, menos 6 por 0, o sea, 0 al cuadrado es 0, por menos 6 es 0, 12 por 0 es 0, solo me está quedando el 60. Entonces la velocidad, cuando aplica los frenos, era de 60 kilómetros por hora. Punto B. Después de cuántos segundos la velocidad del automóvil fue de 64.5. Me están pidiendo que esta velocidad S, esto de aquí, que estoy señalando, quiero que sea 64.5. ¿Sí? 64.5, disculpa, 64.5 quiero que sea igual a el modelo menos 6 por t, hay un tiempo t donde esta velocidad va a ser de 64.5, menos 6t al cuadrado más 12 veces t más 60. Muy bien, voy a resolver esta ecuación para hallar el valor t. Como está menos 6t cuadrado en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo para que sea positivo. 6t cuadrado menos 12t, y el 60 también pasa a restar. 64.5 menos 60 sería más 4.5. Y no queda nada en la derecha, lo dejo igual a 0. ¿Sí? He hecho eso porque veo que es una cuadrática. Ahora este decimal no me va a permitir hacer un aspa simple tan cómodo, así que puedes usar tu calculadora para resolver la cuadrática si deseas en el examen, pero yo voy a ver aquí duplicar todo, ¿sí? 12 veces t cuadrado menos 24 veces t igual a, perdón, más el doble de 4.5 que sería 9 igual a 0, ¿sí? Aún está muy grande, ojo, a ver, todo esto yo lo he multiplicado por 2, con la intención de que este 4.5 se convierta en un número entero, 9. Pero si multiplico por 2, tengo que multiplicar por 2 a todos. Ahora esta expresión la voy a simplificar. Voy a sacarle tercia, ¿sí? A ver, voy a continuar acá un costadito. A ver, ¿qué sigue? Sacando tercia, entonces me quedaría 4 veces t elevado al cuadrado menos
tercia de 24 que es 8t, más tercia de 9 que sería 3 igual a 0. Creo que acá ya puedo hacer el aspa. Y los números buscados serían 2t por 2t. Y acá sería menos 3 por menos 1. ¿Sí? Porque veo que 2t por menos 1 sería menos 2t, menos 6t, cumple, menos 8t. Entonces los factores son 2t menos 3 por 2t menos 1, igual a 0. Por el principio del factor nulo, para que este producto salga a 0, 2t menos 3 tiene que ser igual a 0, o el 2t menos 1, 2t menos 1 sería igual a 0. En el primer caso, tengo un primer valor, que sería menos 3 pasa a positivo 3, y el 2 a dividir. 3 medios, es decir, en 1.5 segundos sucede eso. Pero también sucede en 2t, perdón, t igual a menos 1 pasa a sumar, sería 1, y el 2 a dividir, 1 medio. O sea, también sucede en el tiempo 0.5. En dos momentos sucede que este vehículo tiene la velocidad de 64.5. Al medio segundo y al segundo y medio. Explique su respuesta, dice. Lo que sucede es que esta función, a ver, voy a dibujar aquí el eje X y el eje Y. El eje X es el tiempo y el eje Y es la velocidad, ¿sí? Bien. El coeficiente cuadrático, el valor de A, es menor que 0, es menos 6. Y si es menos 6, significa que es una parábola que se abre hacia abajo. Es decir, tiene esta forma. Hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Ahora, ¿por qué punto del eje Y pasa? No les dije, ¿no? Pasa por 60. Se supone que esto, si prolongo, aquí pasa por 60, ¿no? Este punto, el término independiente o la constante, me da el corte con el eje Y. ¿Sí? El corte con el eje Y. Ahora, esta función, a ver, voy a dibujar, completar más o menos la parábola. Bien. Mira, lo que está pasando es que cuando él aplica los frenos iba a 60 kilómetros, ¿sí? Pero como estaba cuesta abajo, imagino, pues tiempito en que necesita el coche para que comience a frenar. Al estar cuesta abajo, viene con velocidad y por más que aplica los frenos instantáneamente, hay un lapso donde el coche todavía sigue acelerando y ya los frenos hacen efecto y comienza a desacelerar, ¿ya? La pregunta de a qué después de cuántos segundos la velocidad del automóvil fue de 64.5, me ha salido que al 0.5 segundos y al segundo y medio, perdón, y al 1.5, ¿sí? Esto quiere decir que al medio segundo, si yo subo hasta la gráfica, la velocidad es de 64.5, ¿sí? Y al segundo y medio, también si yo subo la gráfica, también coincide que en ese tiempo también la velocidad es 64.5, ¿sí? Porque sube, alcanza su máxima velocidad y luego comienza a frenar, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Por eso que aparecen dos respuestas. Después de cuántos segundos la velocidad del automóvil fue de 64.5, hay dos respuestas, ¿sí? Al cabo de medio segundo y al cabo de un segundo y medio. Ahora, vamos con la pregunta C.
¿Dentro de cuántos segundos el auto alcanzó su velocidad máxima? Entonces, ahí me están pidiendo el perímetro, ¿sí? Aquí, perdón, el vértice. Ahí me están pidiendo el vértice, ¿sí? El vértice me va a decir justamente a los cuántos segundos se alcanzó la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, aquí voy a hallar el valor h en el eje X y el valor k en el eje Y. Vamos, el vértice h, k se representa. H es igual a menos b, mira que b es 12, menos b sería menos 12, entre 2 veces a, pero a es menos 6, 2 por menos 6. A ver, mentalmente esto, 2 por menos 6 también es menos 12 entre menos 12, esto es 1, ¿sí? Y para hallar k, vamos a evaluar la función, en este caso la función velocidad, en el punto 1. Reemplazamos entonces en la función menos 6 por 1 al cuadrado más 12 veces 1 más 60. Y aquí k sale 1 al cuadrado es 1, menos 6 más 12 sería 6 y más 60, 66. ¿Sí? Entonces, he descubierto que el vértice está en el punto 1,66. ¿Cómo interpreto esto? Que al cabo de un segundo, alcanza la velocidad máxima de 66 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, respuesta sería después de un segundo. Después de un segundo alcanza la velocidad máxima. ¿Y cuál es esa velocidad máxima? La velocidad máxima que alcanza, o S, ¿no? Lo represento con S. S máximo, la velocidad máxima sería 66 kilómetros por hora. Bien. Continuamos. Problema 4. Voy a evitar hacer gráfico ya si no es necesario, ¿sí? Bien, la ganancia horaria P obtenida al operar una flota de N taxis está dado por, ahí está la función. La ganancia depende del número de taxis, ¿sí? Y sigue este modelo, 120n menos 200 menos 2n cuadrado, que ordenándolo para ver el término cuadrático primero, sería menos 2n cuadrado más 120n menos 200. Es importante ordenarlo para poder identificar quién es el coeficiente A, B y C. En este caso el coeficiente A es menos 2, coeficiente B 120, y el coeficiente C menos 200. Entonces, primera pregunta, ¿qué número de taxis da la máxima ganancia? Me piden el vértice. Voy a ubicar el vértice, entonces, el vértice, las coordenadas h, k. H es igual a menos b, el negativo de menos b sería menos 120, entre 2 veces a, 2 veces menos 2. Y esto sale, 2 por menos 2 sería menos 4, menos entre menos positivo, y 120 entre 4 sería 30, ¿verdad? Ahora, para hallar el valor de k, voy a reemplazar en la función el valor de 30. Y me quedaría 120 por 30, perdón, voy a reemplazar en la segunda, ¿ya? Menos 2 multiplicado por 30 al cuadrado, más 120 por 30, menos 200. Wow, ya. Calculadora, ¿cuánto sale acá? A ver, voy a abrir mi calculadora. Wow, no se ve la calculadora. Bueno, ni modo. Voy a digitar nomás, ¿sí? Tengo menos 2 por 30 elevado al cuadrado. Perdón.
Menos 2 por 30 elevado al cuadrado más 120 por 30 menos 200. Eso sale 1600. Toda esta operación me sale 1600. Entonces, ¿qué significa que las coordenadas del vértice esté en 30,1600? ¿Mm? La primera componente es n, es el número de taxis, ¿sí? Y la segunda componente es la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué número de taxis da la máxima ganancia? Respuesta, 30 taxis. 30 taxis me daría la máxima ganancia. B. ¿Cuál es la ganancia máxima por hora? La ganancia máxima sería cuando P lo evalúe en 30, pero yo lo evalué, ¿verdad? La ganancia máxima es de 1600, ¿sí? Ojo que esta función, esta es la ganancia horaria, o sea, por hora, ¿ya? Así que está bien, la ganancia máxima por hora sería 1600. El punto C dice, ¿cuánto dinero se pierde por hora si no hay taxis? Si no hay taxis, significa que n valdría 0. Y al evaluar en mi función, la ganancia para 0 taxis sería igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 120, 0, 120 por 0 menos 200. Entonces, aquí se cancela y resulta que la ganancia, si operan n 0 taxis, sería igual a una pérdida de $200. Negativo. Problema número 5. La temperatura T mayúscula grados centígrados en un invernadero T horas después de anochecer, 7 de la noche, está dada por esta expresión. Para T igual, para T valores menores o iguales a 20. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura en el invernadero al anochecer? Bueno, voy a copiar la función acá abajo. Siempre recomiendo yo vuelvan a escribirla para que la entiendan mejor. Es un cuarto de t elevado al cuadrado menos 6 veces t más 25, t minúscula, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden cuál es la temperatura del invernadero al anochecer, significa que no ha transcurrido ni una hora desde que anocheció. Si no ha transcurrido ni una hora, el tiempo transcurrido es cero. Entonces tendré que evaluar mi función en el tiempo cero. Y la temperatura, al evaluarla en el tiempo cero, sería pues un cuarto por 0 elevado al cuadrado menos 6 veces 0 más 25. Claramente 0 al cuadrado es 0, por un cuarto es 0, menos 6 por 0 es 0 y solo me queda que la temperatura al inicio, o sea, cuando recién anochece, es de 25 y me dijo que está expresado en grados centígrados. Entonces sería 25 grados centígrados. Bien, esta es la temperatura entonces en el invernadero al anochecer. Pregunta B. ¿A qué hora la temperatura es mínima? Bien, si yo analizo mi función, mire, mi coeficiente A es un cuarto. Es un número pequeño, pero es un número positivo. Por lo tanto, esto me está definiendo que mi parábola se abre hacia arriba. Y si se abre hacia arriba, tiene un punto mínimo. Este punto me están pidiendo. ¿Quién es ese? ¿Cuál es la mínima temperatura? ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hallar es el vértice. El vértice de la parábola, que está representado con h, k. ¿Sí? Aquí para terminar, perdón, aquí lo dejé inconcluso. El coeficiente A es un cuarto, el coeficiente B en la función aquí sería menos 6, y el coeficiente C de la función es 25. ¿Sí? Lo necesito porque para yo evaluar el vértice, el
el valor h es igual a menos b sobre 2a. Pero menos b, como b es menos 6 sería 6 positivo. Y abajo tendría dos veces el valor de a. Pero el valor de a es un cuarto. 2 por un cuarto es un medio. Y 6 entre un medio saldría 12. Sí. Puedes apoyarte con la calculadora si se les complica. H vale 12. Y ahora para hallar el valor de k, voy a evaluar la función en el punto 12. ¿Sí? Me quedaría un cuarto de 12 al cuadrado menos 6 veces 12 más 25. Bien, 12 al cuadrado es 144. La cuarta parte sería 36. 12 por 6 menos 72. Tendría menos 36. Menos 36 más 25. K saldría menos 11. Menos 11. ¿Sí? Significa entonces que el vértice está en el punto 12, menos 11. ¿Cómo interpreto esto? ¿Mm? ¿Cómo interpretamos esto? La primera componente es la variable t minúscula. ¿Sí? Significa que dentro de 12 horas, o sea, 12 horas después de las 7 de la noche, 12 horas después de las 7 de la noche, alcanza la temperatura mínima y esa temperatura mínima es de menos 11 grados centígrados. ¿Sí? ¿A qué hora la temperatura es mínima? Respuesta: dentro de 12 horas, a ver, disculpa, me trabé ahí. 7 de la noche oscurece, anochece. Han transcurrido 12 horas. Si a las 7 p.m. le sumo 12 horas, sería entonces 7 a.m. A las 7 de la mañana es la temperatura mínima en este invernadero y sería justo la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa temperatura mínima? La temperatura mínima es de menos 11 grados centígrados. Temperatura mínima sería menos 11 grados centígrados. ¿Sí? No fue necesario hacer un gráfico, pero de todas maneras eh, les comento, hago un bosquejo, ¿sí? Tengo aquí mi eje Y, mi eje X, mi variable, mi eje horizontal, mi eje X, en este caso es el tiempo transcurrido después de las 7 de la noche, y el eje Y es la temperatura del invernadero, ¿sí? Hemos visto que al inicio la temperatura del invernadero cuando anochece es de 25 grados centígrados, aquí. Cuando el tiempo es cero, la temperatura está en 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Y como el coeficiente A me dice que es positivo, me dice que la parábola se abre hacia arriba, significa que esta temperatura va a comenzar a disminuir conforme pase el tiempo, hasta alcanzar una temperatura mínima y después la temperatura va a comenzar a subir, se va a recuperar. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió esa temperatura mínima? Ese fue el vértice que hallamos. Eso sucedió 12 horas después. 12 horas después. Recuerda que T es el número de horas después de las 7 de la noche. Acá era el tiempo cero. Acá era 7 de la noche. 7 p.m. 12 horas después es 7 a.m. Y la temperatura mínima fue justamente menos 11 grados. Ah, pero está grave porque, mira, está bajando la temperatura bajo cero. Entonces mi parábola debería ser así. Esto lo voy a corregir. Salió una temperatura negativa. Entonces, lo correcto es que estos 25 grados bajan drásticamente, bajan, hasta bajo cero. Y de ahí se recupera. ¿Sí? ¿Cuándo fue esta temperatura mínima? ¿Sí? Lo vimos que fue 12 horas después de anochecer. ¿Sí? Acá es el tiempo cero, que era 7 p.m. Y acá 12 horas después es 7 a.m. ¿Sí?
Pero esta temperatura mínima fue de menos 11 grados centígrados, ¿sí? En ese caso, a ver si puedo agarrar esta línea blanca. Si pude, la prolongo, ¿sí? Digo que está. Muy bien. Entonces aquí está en menos 11. Menos 11 grados centígrados. Sí, esa es la idea de la gráfica, ¿no? La gráfica tiene este comportamiento, es una parábola que se abre hacia arriba. Y el vértice me dice el punto mínimo, ¿no? El vértice es 12, menos 11. El valor mínimo de esta función es menos 11 grados centígrados y sucede dentro de 12 horas después de haber oscurecido. Bien, ahí nos quedamos.